Cuando nos estábamos acercando al domingo de Pascua y especialmente a la vigilia pascual del sábado por la noche, donde tradicionalmente se recibe nueva gente a la iglesia, hablábamos de todo este fenómeno que no sabemos si es simplemente pues un blip, digamos así, en el radar de la historia, o si es de verdad un cambio y una tendencia. Pero este incremento sorprendente del número de personas que están entrando a la Iglesia Católica y, digamos, de forma bastante notable en los países del primer mundo donde la Iglesia hasta hace poco estaba en retirada y de hecho en muchos aspectos todavía lo está, ¿no? Pero uno de estos casos, como recordarán ustedes, para los que me siguen, digamos, regularmente, es de Inglaterra, donde dentro de poco el número de católicos va a superar al número de anglicanos, que es la religión oficial desde el siglo XVI, cuando Enrique VIII se separó de la Iglesia Católica y creó esta rama que es el anglicanismo. Los católicos fueron brutalmente perseguidos, después, especialmente en la época de Isabel I, no Isabel de España, la católica, Elizabeth, la de Inglaterra. Ella, digamos, encabezó una persecución masiva de los católicos y el catolicismo no se pudo reestructurar en Inglaterra hasta finales del siglo XIX. Legalmente se permitió restaurar y sobrevivir, pero culturalmente era extremadamente despreciado, ¿no? Entonces nadie veía pues, el camino del catolicismo como un camino de mayoría, pero ahora se está volviendo, ¿no? Entonces, recientemente, tratando de entender las causas, un clérigo anglicano conservador se llama David Roseberry, o sea, David Roseberry, y él tiene un blog que se llama The Anglican, o sea, el anglicano, ¿no? Él es norteamericano y en Estados Unidos la iglesia anglicana se llama iglesia episcopaliana, porque obviamente los norteamericanos que se separaron de Inglaterra no van a tener, pues como los anglicanos, al rey o la reina como suprema autoridad, ni hablar, ¿no? Entonces se separaron y hicieron el episcopalianismo. Pero el episcopalianismo se volvió una religión, hoy en día es una religión pequeñísima, fundamentalmente porque ha terminado aceptando todos los cambios culturales, ¿no? Matrimonio homosexual, ordenación de homosexuales en relación activa homosexual como obispos, etc., ordenación de mujeres, y esto ha hecho que esa iglesia se descalabre. Entonces, un grupo de episcopalianos conservadores crearon el anglicanismo norteamericano, no porque se han puesto bajo la autoridad del rey de Inglaterra, sino porque tradicionalmente el anglicanismo en el pasado trataba de mantenerse con los principios bíblicos. Y estos son los que quieren rescatar, digamos, el anglicanismo o el episcopalianismo. Y Roseberry es uno de los comentaristas más críticos, ¿no? Tratando de empujar a los episcopalianos de buena fe que quedan, ¿no? Y que no han caído con la mayoría decadente de los episcopalianos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, él también tomó nota de este cambio enorme estadístico y demográfico que está haciendo que la Iglesia Católica esté creciendo al punto de volverse mayoritaria muy pronto en Inglaterra, entre los que practican, ¿ah? Y él comienza con ¿cuál es la razón por la cual el catolicismo está avanzando como está avanzando? Y él comienza contando una anécdota de uno de los grandes predicadores evangélicos norteamericanos que realizó lo que se llaman el gran despertar norteamericano, ¿no? Estados Unidos tuvo épocas en que hubo enfriamiento religioso y tuvo dos grandes awakenings, dos grandes despertares, gracias a unos predicadores evangélicos feroces, ¿no? En el siglo XIX y luego a principios del siglo XX, otro de esos despertares. Y cuentan que entre dos personas, dos granjeros ahí norteamericanos, tuvieron esta conversación y él dice, mira, no sé si es leyenda, pero en todo caso grafica muy bien, ¿no? Y dice, oye, ¿por qué no vamos a escuchar
a George Whitefield predicar el Evangelio. George Whitefield fue uno de esos evangélicos que creó esta ola enorme pues, del revivir el despertar norteamericano, ¿no? Evangélico. Y el segundo granjero le dice, oye, ¿para qué? Si tú no crees en el Evangelio. Y el que le había dicho para ir a escuchar a George Whitefield le dijo, sí, es verdad, yo no, pero él sí. O sea, George Whitefield sí. Entonces, ¿por qué el autor cuenta esta anécdota? Porque él dice, hay algo profundamente atractivo en escuchar una persona que predica con seriedad. Y esos son los católicos. Y obviamente se refiere a los católicos que están atrayendo, no los católicos tibiones que vemos por todos lados. Los que creen y predican, ¿no? Y justamente una de las cosas que dice Roseberry es, la convicción es atractiva. Y las convicciones fuertes son fuertemente atractivas. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales cada vez más gente está moviéndose hacia la Iglesia Católica? Es porque precisamente mientras que las denominaciones protestantes tradicionales, vamos, no las denominaciones pentecostalistas que siguen, digamos, manteniendo una visión así de fuego, de fidelidad al Evangelio, pero las grandes denominaciones protestantes tradicionales, ¿no? Anglicanos, episcopalianos, presbiterianos, metodistas, etc., están en colapso. Y estas eran las religiones más influyentes en los países de tradición protestante, los luteranos, por ejemplo, ¿no? En Alemania, los anglicanos en Inglaterra, los presbiterianos y episcopalianos en los Estados Unidos y los metodistas, ¿no? Y él dice, yo veo 3 razones que quiero proponer. Él no pretende que estas sean definitivas, pero él las propone desde su perspectiva de un cristiano comprometido que admira, a pesar de que él es anglicano, admira este movimiento católico, ¿no? Y dice, mira, la primera es que hay una diferencia entre una rama y una hoja. El catolicismo se ha consolidado como una rama con raíces, antigua y global. Entonces, tenemos también la Iglesia Ortodoxa, es una rama, y muchos consideran que el protestantismo en general, después de las reformas del siglo XVI, o sea, Lutero, Calvino, Zwingli o Enrique VIII, que eso también forma otra rama, pero él dice, en realidad es una ramita con un montón de hojas a las que se las lleva el viento. Entonces, el catolicismo no es democrático, sigue siendo fiel y sigue diciéndole no a grandes tendencias culturales. ¿Mujeres sacerdotes? No. Aborto, jamás. Fluidez de identidad de género, rechazada. En cambio, en todas las otras denominaciones esto está sucediendo. Entonces, frente al cambio inesperado, de pronto estas distintas denominaciones se reúnen en uno de sus eventos, ¿no? Y en esos eventos deciden que porque la tendencia cultural va en esta dirección, tenemos que ir en esa dirección. Los anglicanos, por si acaso, fueron los primeros en aceptar el divorcio. La primera denominación hasta el siglo XIX, el divorcio era inaceptable en todas las denominaciones cristianas, porque lo dice la Biblia. Entonces fueron los primeros en aceptarlo en casos muy limitados. Uno se puede divorciar y volverse a casar. Ahora, masivo. Después fueron los primeros en aceptar el control natal, los anglicanos, en las cumbres de Lambeth, que se realizan cada 10 años. Entonces él dice, poco a poco esta iglesia se han ido descomponiendo, todas estas denominaciones. No la Iglesia Católica. El segundo tema que él dice, especialmente en el primer mundo y en Europa, es el crecimiento del Islam frente al cristianismo incógnito. ¿A qué se refiere con este segundo punto? A que mientras en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, en algunas partes de Italia, el Islam con todos los inmigrantes se está volviendo cada vez más asertivo, más militante y quiere crear bolsas donde la Sharia, la ley islámica, se aplica contra la constitución de los países donde están. Las mujeres van con velo
y se mantiene la fórmula tradicional, incluso abusiva, los cristianos son cristianos de incógnito, dice él. Miren a los anglicanos en Inglaterra, miren a los luteranos en Alemania, miren a los calvinistas en Francia. Los católicos, en cambio, no son así. Hay muchas mayorías católicas que han dejado de ser católicas y que se llaman católicas, pero los católicos identitarios, los que se reconocen como católicos, se plantan y no necesariamente en posición de conflicto, pero ofrecen una alternativa. Nosotros tenemos estos principios de nuestra fe. Nuestra fe es una fe identitaria, mientras que el anglicano o el luterano solamente puede decir, comparado con los musulmanes, bueno, nosotros no somos así. Los católicos no dicen eso. Los católicos dicen, nosotros somos así, de esta otra forma. Y toda esta visión de que el cristianismo en realidad no es una religión, que es una enfermedad protestante. Ustedes lo van a escuchar de cualquier protestante, incluso y especialmente de los que han tenido éxito en América Latina, como son los pentecostales, ¿no? La relación con Cristo no es una religión, es una relación. No es una religión. Los católicos no decimos eso. No, es una religión. ¿Por qué? Porque la iglesia es lo que Jesucristo ha escogido como sacramento de salvación. Y este autor lo entiende muy bien. Entiende eso. Y eso es un elemento muy fuerte de identidad. Y en tercer lugar, cuando él habla precisamente de Occidente, él dice, el catolicismo es una religión que se lleva y se transmite. No nuestro protestantismo. Y él dice, cuando los inmigrantes católicos, practicantes católicos, llegan a los países de Europa, estas comunidades que son católicas, brasileños, polacos, latinoamericanos, filipinos, traen su fe y la transmiten en Inglaterra, en Francia, en España. Y en esto yo le doy la razón porque además el anterior, no el actual, el anterior arzobispo de Barcelona, que tuve el gusto de conocer, me dijo, tú eres peruano y mi mamá es catalana, no, entonces yo tengo pasaporte, digamos, mitad español, tengo pasaporte español desde que era niño, pero él me escuchó obviamente el acento y me dijo, tú eres peruano, sí, me dijo, mira, yo no tendría pastoral juvenil, estaba hablando de la arquidiócesis de Barcelona. Yo no tendría pastoral juvenil si no fuera por los ecuatorianos y los peruanos. Los jóvenes ecuatorianos y peruanos han salvado la pastoral juvenil, porque acá no hay jóvenes y los pocos jóvenes que hay son completamente paganos. Entonces, la conclusión de este autor es muy sencilla y se las leo porque es corta, ¿no? Cuando él hace, digamos, la conclusión final y dice, ¿por qué la Iglesia Católica está ascendiendo en un país como Inglaterra mientras que el anglicanismo decae? Porque el catolicismo ofrece claridad en una época de confusión, ofrece raíces en un tiempo desenraizado y ofrece una fe que es visible, practicable y moralmente seria en medio de una cultura que está cada vez más a la deriva y sobre todo ofrece convicción, ese tipo de convicción que atrae incluso para aquellos que no están seguros de lo que creen, porque esa fe se practica y aquellos que pueden estar dudando se sienten reforzados por su comunidad. Es algo que nos puede hacer pensar de los valores que a veces nos olvidamos que tenemos y por el cual tenemos que dar gracias a Dios y testimonio a los demás.